que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Gloria al Señor, Dios te bendiga, mi hermano. Estamos muy contentos de estar nuevamente en tu programa Tu Respuesta. Y nuestro Señor Jesucristo hoy tiene una respuesta para tu vida. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere cambiar ese panorama oscuro en un panorama de bendición. Hoy, esta noche, tenemos dos amigos especiales que nos visitan al canal y tenemos a nuestra hermana Damari que nos acompaña de Guatemala. Bienvenida, hermana Damaris. Gracias. Y tenemos también a nuestro hermano Oscar Franco, un hombre de Dios que está levantando el Señor en la ciudad de Ilopango. No queremos que te muevas, que escuches cada detalle de este testimonio, de este programa, donde el Señor hoy te dará una respuesta. ¿Qué tal, hermana Damaris? Bienvenida al Salvador. Gracias, hermano. La verdad que es un privilegio estar acá de nuevo, ¿verdad? Ya he venido varias veces acá a El Salvador, a varios lugares, y pues siempre es un placer venir y visitar a nuestros hermanos y contar, ¿verdad? Y ver lo que el Señor está haciendo acá en la iglesia. Gloria al Sí, Señor. sí, hermano, Qué bendición sí. tenerla, hermana Damaris, nuevamente en el país El Salvador. Sabemos que vienen a servirle al Señor. Amén. Es un gran testimonio poder servirle al Señor. ¿Qué tal, hermano Franco? Bienvenido al programa Tu Respuesta. Gracias. La verdad estoy contento de poder estar con ustedes acá compartiendo y siempre con la disposición y la disponibilidad de poder aportar algo en beneficio del reino de Dios. Y probablemente la palabra que nosotros tengamos esta noche pueda ser de ayuda a alguna de las personas o de los hermanos que nos están sintonizando. Creo que vale la pena siempre considerar y nunca olvidar las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas y de dónde el Señor nos trajo, de la parte oscura a la luz admirable. Así que gracias y agradecemos el poder compartir este tiempo con ustedes. Gloria al Señor. Nuestro hermano Oscar Franco, un hombre de Dios que está levantando el Señor en la ciudad de Ilopango, un hombre de mucho bien, un gran testimonio, de mucha bendición para muchas familias y niños y comunidades en Ilopango. Hermana Damaris, cuéntenos, ¿usted nació en el Evangelio? Pues fíjese, hermano, que la verdad tuve ese gran privilegio de nacer en un hogar pastoral. ¡Wow! ¡Qué bendición! Nací en Guatemala. Mis papás pues han sido pastores por los casi 48 años ya. Y pues soy la primera hija, ¿verdad?, de la familia. Y sí, nací en un hogar cristiano. Y ya pues después, ya cuando uno ya empieza a razonar mejor, ya el Señor nos empezó a hablar, ¿verdad?, por medio de su Espíritu, y ya empezó esa inquietud, ¿verdad? Yo necesito hacer esa decisión personal, ¿verdad? El hecho de que nací en un hogar cristiano, pues no me daba una seguridad eterna, pero sí el Espíritu Santo pues empezó a trabajar en mí, y a la edad muy, muy pequeña, de 6 años, yo me recuerdo muy bien en una escuela bíblica de vacaciones. Ahí fue donde yo llegué y entregué mi corazón al Señor. Tuvo un gran encuentro con el Señor. Sí, yo siempre digo, esas escuelas bíblicas de vacaciones son muy importantes en nuestras iglesias. Porque imagínense, yo en un hogar cristiano, pues a veces uno de padre dice, pues estamos en la iglesia, nuestros hijos van a hacerse salvos porque lo están escuchando y están, ¿verdad? Pero a veces no ese es el caso, ¿verdad? Entonces, las escuelas bíblicas de vacaciones son muy importantes porque ahí nos alcanzan los corazones pequeños, ¿verdad?, de los niños, y tenemos muchas historias donde hemos visto que grandes líderes de la iglesia aceptaron al Señor como su Salvador en una escuela bíblica de vacaciones. Y pues ahí fue donde el Señor me llamó, ahí fue donde yo le entregué mi corazón al Señor, y como le digo, hija de pastor, pues crecí en la iglesia, ayudaba a mis padres en diferentes áreas, ¿verdad? Maestra de escuela dominical, con los jóvenes y pues así. Pero fue una vez en una campaña, me recuerdo muy bien, había un evangelista, yo tenía 13 años, y
un servicio muy lleno del Espíritu Santo. El Señor estaba ahí, su presencia, y yo sentí además esa llenura del Espíritu Santo, pero yo sentí un llamado a servirle. Y yo sentía el llamado a misiones. Y yo me quedé algo como muy confundida en a esa edad, ¿verdad? Digo, ¿por qué a misiones? En Guatemala, pues nosotros hemos recibido muchos misioneros, ¿verdad? Los misioneros vienen a nosotros porque yo estoy siendo llamada a misiones. No entendí en ese momento, ¿verdad? Pero sí, yo sabía que el Señor me estaba llamando. Pues todo continuó, ¿verdad? Mi vida estudiando y siempre apoyando en la iglesia. Y después, ya para recibirme, el Señor me dio la oportunidad de participar con los grupos de trabajo y testimonio, ¿verdad? Que de la iglesia, y participaba, ayudé a traducirles, y posteriormente eso pues como que me abrió las puertas. Recibí una beca para ir a estudiar a Estados Unidos a un instituto bíblico, y de nuevo, yo siempre llevaba ese deseo, ¿verdad? De misiones. Estudié inglés los primeros 3 meses, ya después me dieron una beca para continuar estudiando en el colegio allá en Hope Sound Bible College, y pues me metí al departamento de misiones. Yo dije, pues el Señor allá me llamó a misiones, pues voy a estudiar en esta área. Y ahí fue donde empecé, ¿verdad? Ya a ponerle más atención a ese llamado que Dios había puesto en mí, y pues seguimos ahí. Después pues conocí a mi esposo, pues lo conocí en Guatemala, pero posteriormente nos casamos, y todavía seguía eso, ¿verdad? Misiones, ¿qué va a pasar con esto? ¿Es cristiano? Sí, sí, él es cristiano, incluso él vino en uno de esos grupos de trabajo y testimonio, y ahí fue donde nos conocimos. Qué bendición. Qué bueno. Y entonces, el Señor tenía un plan de bendición. ya el Señor completo. traía todo completo, ¿verdad? El plan, el paquete completo, como decimos. Y entonces, pues empezamos a asistir a la iglesia del Nazareno, y el mayor deseo era, ¿verdad? Que nuestros hijos también crecieran en la iglesia, llevarlos, que participaran, que fueran parte del cuerpo de Cristo. Y empezamos a involucrarnos. Entonces ya yo empecé a servir como presidenta de misiones internacionales en la iglesia. Por 9 años estuvimos ahí sirviendo en esa categoría. Después ya a nivel de distrito, allá en los Estados Unidos. Y ya después, entonces empezamos a involucrarnos más en viajes cortos de misiones, ¿verdad? Entonces yo empecé a salir, tenía nuestras hijas pequeñas, y empezamos a salir, bueno, nos tomábamos turnos, porque como estaban pequeñas no podíamos salir, ¿verdad? Todos juntos. Entonces salía yo o él salía, los viajes regularmente eran de 2 semanas, y pues muy bendecidos, ¿verdad? Teníamos esas oportunidades. Pero una vez, y esto fue lo que yo siempre les comparto a quien me escuche, le digo, cuando el Señor llama, uno necesita estar listo, ¿verdad? Y obedecer. Dispuesto, así es. Yo tuve una reunión con el concilio misionero de nuestra iglesia, y pues ya era casi el último de año. Entonces yo dije, bueno, quisiera llevar esto a otro nivel, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Y recuerdo yo que llevé el pasaje del llamado de Jeremías. Y pues yo pensando, ¿verdad? Necesitamos llevar a nuestro departamento de misiones, nuestro ministerio de misiones a otro nivel en nuestra iglesia. No queríamos quedarnos muy cómodos. Entonces les digo, si el Señor nos está llamando a algo que está fuera de nuestra área de confort, ¿verdad? Necesitamos hacerlo. Y pues yo compartiendo el devocional con ellos, y eso fue en diciembre. Y oramos, tuvimos un tiempo muy lindo, yo lo recuerdo muy bien. Y en enero
al siguiente año recibimos una llamada de Guatemala, invitándonos a venir a ser misioneros ya a tiempo completo. Y le digo, bueno, ese devocional que yo compartí con nuestro concilio misionero no era tal vez para ellos, sino que era para mí, ¿verdad? Y entender, ¿verdad?, lo que el Señor estaba diciendo. Pero teníamos ambos corazón dispuesto a decirle sí, Señor. Yo creo que eso es lo que el Señor pide, su obediencia, decir sí y Él se va a encargar de lo demás, como el pasaje de Jeremías dice, ¿verdad? Cuando Él nos llama, Él nos promete que Él va a proveer justo lo que necesitamos para llevar a cabo ese llamado que Él nos está dando. Amén. Y qué bendición que fue. Para su país. Imagínense, yo decía, para Guatemala, pues para mí que wow, tenía como 25 años fuera de mi país, pero fíjese que el Señor trabaja de una manera muy linda, porque muchos me decían, Damaris, estás loca, vas a regresar a Guatemala, ahí no hay nada, pobreza, crimen, esto y el otro. Pero el Señor empezó a ponerme como, cada vez que yo miraba una foto de Guatemala, un paisaje, como que yo me enamoraba de nuevo de mi país, ¿verdad? Yo, ay, qué bonito y todo. O sea, era un amor especial que Dios puso en mi corazón por mi país. Entonces, pues los dos, ¿verdad? Oramos que si era la voluntad de Dios, Él iba a quitar todas esas montañas, iba a quitar todas esas cosas que nos prevenían de seguir, ¿verdad?, lo que Él nos estaba llamando. Porque sí, teníamos unas cosas que para nosotros lo mirábamos imposible. Como decimos, ¿verdad? No puede pasar. Teníamos 2 negocios, nuestras chicas eran adolescentes en ese tiempo, y pues muchas cosas que decía, si esto es de Dios, Dios va a alinear todo, ¿verdad? Justo a su tiempo. Y dijimos que sí. Dijimos, mira, hermano, no sabemos cómo el Señor va a trabajar todo esto, pero vamos a decir que sí, que el Señor abra camino. Si esto es de Él, Él va a arreglarlo todo. Y así fue. El Señor todo lo fue ordenando. Y una de las cosas que nos ayudó a confirmar, ¿verdad?, esto, fue que en uno de los negocios que tenemos, aún lo tenemos, decíamos, pues, ¿cómo vamos a dejar esto? ¿A quién se lo vamos a encargar? No era nomás de cerrar la puerta, ¿verdad? Entonces teníamos responsabilidades con, pues, los empleados y esto. Y entonces, bueno, yo le dije a mi esposo, vamos a orar para que Dios nos ilumine, que nos enseñe qué es lo que vamos a hacer con esto. Y entonces teníamos una muchacha que había estado con nosotros ya por 10 años. Ella empezó a trabajar de muy pequeña, pero así muy eficiente. Y decimos, bueno, yo creo que ella, ¿verdad?, sería la indicada para ayudarnos con este negocio. Pero vamos a decirle, y si dice que no, pues no sé qué más vamos a hacer. Platicamos con ella, le dijimos, mira, Dios nos está llamando a ir a servir tiempo completo a Guatemala. Significa que ya no vamos a estar aquí, necesitamos que alguien cuide del negocio. Y no sé si tú estás interesada en esto. Y ella se nos quedó viendo como espantada, ¿verdad? ¡Ay, no! Y entonces me dice, bueno, voy a hablar con mi esposo y a ver qué dice él. Y pues 2, 3 días después ella regresa y nos dice, ¿saben? Hablé con mi esposo y decidimos que sí, voy a ayudarles y vamos a ser parte de ese llamado misionero que ustedes tienen. Porque si yo digo que no, ustedes no pueden ir. Y si yo digo que sí, pues les estoy ayudando. Una respuesta que usted no esperaba. No la esperaba yo, pero fue una confirmación de parte del Señor, que sentimos paz. Y mire que de ahí en adelante todo justo fue caminando conforme a los planes del Señor. La llamada telefónica fue en enero, ya en noviembre ya estábamos en Guatemala. Algo que muchos dicen, wow, ustedes llegaron muy rápido, ¿verdad? Pero es la verdad, solo el Señor. Entonces, yo creo que con esto, ¿verdad? Yo quiero animar a cualquiera persona que está allá dudando. ¿Será que el Señor me está llamando a esto? ¿Será? ¿Qué es lo que el Señor me está llamando? Y yo solo digo, ponte a orar. El Señor va a preparar el camino. El Señor quiere nuestra obediencia. El Señor quiere que le seamos fieles.
¿verdad? Y primero, ¿verdad? Que estemos en una buena relación con Él también, es lo importante. Pero yo creo que muchos tienen ese miedito de tirarse ahí sí que con fe a algo que no saben qué va a pasar en el futuro. A veces tenemos esa pena de que tenemos trabajos, tenemos todo muy acomodado, ¿verdad? Pero no sabemos a qué más nos lleva el Señor. Entonces, ¿verdad? Dar ese pasito de fe. Es un paso de fe que el Señor nos está pidiendo. Y la verdad, yo no me arrepiento. Bueno, sí, nuestros salarios bajaron tremendamente, pero no nos ha faltado nada. El Señor nos ha bendecido. Nos gozamos sirviéndole. Nos venimos con todas mis hijas. Esa fue otra respuesta que el Señor nos dio, porque siempre nos ha gustado involucrar, ¿verdad? Como familia. Nosotros cada paso íbamos comunicándoles a nuestras hijas, y cuando ellas escucharon, ¿verdad?, que la posibilidad de nosotros de venirnos a Guatemala, pues una de ellas empezó a llorar y dice, no sé si estoy llorando de alegría o yo no sé, pero está bien, estoy dispuesta a ir, ¿verdad? Y ver cómo Dios va a usar a nuestra familia. Y no les voy a decir, ¿verdad?, que fue fácil, porque no fue fácil, pero el Señor fue fiel, ¿verdad? Y llevar a arrancar a esas niñas adolescentes de su comodidad, sus amigos, de todo, y traerlos a un lugar donde no hablaban el idioma, a otra cultura, fue diferente. Y sí, hubieron días difíciles, pero eso también les ayudó a ellas a crecer en su vida espiritual, aprendieron a depender más de Dios. Amén. Y ahora nuestra hija más grande, que regresó a la Universidad de Estados Unidos, ella dice, eso no lo cambio, fue duro, pero ahora yo puedo ayudar a otros. Amén. Con esa experiencia que yo tuve. Entonces vemos que Dios es fiel. Amén. Y Él justo nos ha proveído. A veces tenemos situaciones, ¿verdad?, en nuestros ministerios donde no sabemos cómo el Señor va a responder, pero Dios siempre está a nuestro lado. Tiene una respuesta buena el Señor para nosotros. Sí, Él está en control de todo, no somos nosotros. Amén. Nosotros solo somos sus siervos, y yo creo que ese amor que nosotros tenemos hacia Él, ¿verdad?, va creciendo, y también lo tenemos hacia nuestro prójimo, que es lo que nos hace también, ¿verdad?, seguir. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos con nuestra hermana Damaris en el programa Tu Respuesta, tu mujer que quizás también venías marcada con el propósito de Dios de servir. Quizás hoy te has alejado, quizás hoy estás pasando mucha tribulación porque has dejado el propósito de Dios. Muchas veces por falta de sabiduría, por temor, pero qué bueno podemos ver en el testimonio de nuestra hermana Damaris esa fidelidad, esa perseverancia a pesar de los problemas, ¿verdad? Y el Señor la trae a su país a servir. Tú quizás has dejado el propósito de Dios y por eso hoy estás necesitando tanta respuesta de Dios. Quiero decirte que el Señor te está dando una respuesta esta noche. Regresa, amén. Regresa. Ven y sírvele al Señor. Ven y regresa al propósito de Dios que ha establecido para tu vida. Queremos que nos llamen al programa, queremos que nos llame usted para poner sus peticiones. Vamos a estar orando. También hay muchos hermanos que llaman para contar testimonios, cómo Dios les ha dado su respuesta. Hermano Franco, ¿qué nos cuenta usted? Un salvadoreño, amén. Un salvadoreño. Sí. Pues cuéntanos dónde nació y cómo fue ese acercamiento con el Señor, cómo lo conoce. Bueno, yo soy originario de Chalatenango, de un pueblo muy lindo que se llama Zacualpa. Es uno de los pueblos más pintorescos del Salvador. Quiero recomendarle a los hermanos que nos ven que vayan a conocer ese pueblo. Chalatenango, una tierra bendecida. Sí, exacto. Y bueno, en realidad la cuestión cristiana es algo que nace en mi ser como producto de una necesidad de cambio. La verdad es que a temprana edad, prácticamente pues sin mucho que estar respetando, porque crecí en un hogar disfuncional, crecí solamente con mi madre. Entonces las cosas fueron así como que eran decisiones personales y
Y no había... pequeño en la iglesia? No. No, Oh. no, yo vine a la iglesia. Lo contrario. Vine al Señor. Sí. Nuestra hermana Damaris tuvo la bendición de conocer al Señor cuando ella era pequeña. Pero mi caso no fue así. Sí. Yo conocí al Señor ya tenía 28, 29 años de edad cuando vine al Señor. Y en realidad no fue una cuestión sencilla porque no vine como producto de mi deseo, sino que vine como empujado por una necesidad. Sí, porque casi al inicio de mi juventud me convertí en alcohólico y comencé ahí como por los 18 años a beber y gracias a Dios la cuerda me duró poco porque hasta los 21. A los 21 dejé y desde entonces hasta hoy no volví a beber. Pero sí, es una historia muy intrigante, una cuestión muy linda porque yo debo de destacar el poder de la mano de Dios en mi favor. Porque si no hubiese sido por Él, yo hubiera muerto pequeño. Pero Dios me guardó y me rescató de muchas cosas. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, de veras, no tenía ningún otro propósito más que servir a Dios. Increíble, pero bueno, yo quiero compartir esto para las personas que puedan vernos, que puedan sintonizarnos, que de veras puedan comprender que la mano de Dios obra en favor de todos aquellos que tenemos hambre y sed de cambiar, de ser diferentes. El Señor inicialmente nos cambia y a posteriori nos transforma. Comienza a tratar con todo nuestro ser. Ese fue mi caso, ya que yo dentro de la iglesia pues tenía quizás poco tiempo de estar perseverando cuando conocí a la que es mi esposa ahora. Gloria a Dios. ¿Sí? Y fue lindo porque yo pues estuve como de novio como por 5 meses y luego nos casamos, no más, 6 meses quizás, ¿verdad? Sí. Y hasta este día yo creo que pues haberme casado fue una de las cosas más grandes que me han ocurrido en mi vida. Como dice el Señor, el que encontró una esposa encontró el bien. Amén. Una respuesta a su vida. Amén. Sí, yo creo que era una cuestión muy linda la que Dios tenía para mí. Porque dicen de que cuando uno crece sin papá o sin uno de ambos padres, como que uno tiende a ser un poquito, pues no muy amoroso, Sí. Pero a mí me ocurrió eso como a lo contrario, porque a mí no me cuesta amar a las personas. Creo que es un talento, un don que Dios me dio. Amén. Sí, porque cuando yo llegué a la iglesia, desde que yo llegué, el pastor que teníamos en la iglesia, yo lo tuve quizás como por 2 o 3 años a lo sumo. Y este pastor siempre me decía de que yo tenía esa característica, que era muy generoso y me adentraba en todas las cuestiones de la iglesia. Estaba como queriendo conocer, explorar, servir. Claro, yo a esa altura, pues gracias a Dios, yo estaba ya metido en la cuestión universitaria, ya era docente en la universidad a esa edad y pude ser maestro de escuela dominical. Incluso sin bautizarme, fui maestro de escuela dominical. Es que la necesidad era grande y yo tenía el fuego, o sea, a mí me encantaba eso. Yo creo que haber llegado al Señor realmente es un evento que marcó mi vida. Amén. Eso marcó mi vida, porque yo jamás volví a ser igual. Cuando mi primer pastor partió, a 3 años tenía yo de estar con él ahí, mi nuevo pastor, pues fue quizás más contundente en cuanto a llevar a cabo la misión de Dios en la iglesia. Y él nos inculcó muchas cosas a tal grado que yo de esa forma fui creciendo. Y en realidad Dios ha tenido gran misericordia para con mi vida. Me casé el 14 de diciembre de 1989. Gloria Así que ya este pasado 14 de diciembre cumplimos 30 años con mi esposo. Wow, un aniversario. Sí, 30 aniversario ya. Sí, y ya con
ya los hijos ya grandecitos y Dios ha sido fiel porque nos ha mantenido siempre juntos y trabajando. Así que, Señor. Sí. Sí. Qué bendición, Pastor Franco del municipio de Ilopango, reparto San Bartolo Tixa, donde hemos visto cómo el Señor ha levantado ese ministerio. Yo lo que más recuerdo, el abrazo, la mano que usted le da cuando alguien llega a su iglesia, y la gente se va contenta. Por ahí escuché un testimonio que dicen, no me acuerdo, dice Roberto Orellana, decía yo cuando llegué a la iglesia, no me acuerdo de la prédica, solo me acuerdo que me abrazaron, me dieron la mano, y yo creo que a veces hoy la persona, eso es lo que más espera, que alguien le dé la mano, el abrazo. Qué bendición escuchar su testimonio, Pastor Franco. Usted que nos ve en casa, quizás usted es un alcohólico, un drogadicto, quiero decirle que para también usted, Dios tiene un propósito, Dios tiene una respuesta que le puede bendecir. Vamos a ir a unos anuncios y les invitamos que usted llame al canal. Vamos a estar orando con nuestra hermana Damaris, Pastor Franco, vamos a estar orando por esas peticiones y no dudamos que el Señor tiene muchas respuestas para sus problemas. Amén. Dios le bendiga. Ya regresamos. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos. Gloria al Señor, estamos en tu programa Tu Respuesta, donde esta noche el Señor quiere bendecirte. Estamos con nuestra hermana Damaris de Guatemala y nuestro hermano Pastor Oscar Franco, que es de mucha bendición en el municipio de Ilopango. Hermana Damaris, quiero hacerle una pregunta. Amén. O sea que la mujer, a pesar que esté casada, a pesar de los quehaceres, la atención de los hijos, a pesar que trabaja, ¿puede servir al Señor? Claro que sí, hermano, claro que sí. Siempre hay un lugar donde servirle como mujer. Quiero recalcar, primeramente es nuestro hogar, Amén. nuestros hijos, discipularlos. Ellos es nuestro primer ministerio. Pero siempre hay un lugar para nosotras como mujeres, encontrar ese lugar, ese espacio para servir a otras mujeres, ¿verdad? En otras necesidades. Nosotros en nuestra iglesia estábamos compartiendo acá con el hermano que somos reconocidos porque estamos sirviendo al prójimo, ¿verdad? Tenemos el lema que en Ministerio de Compasión, que el servir, nuestro estilo de vida debe de ser el servicio, ¿verdad? Entonces, compasión, debemos de vivir esa compasión como estilo de vida. Como mujeres, yo creo que sí, tenemos mucho que hacer, pero Dios nos ha dado un don, y ese es el don de acompañar, de dar, ¿verdad? Lo que a veces los hombres no pueden dar, acompañamiento. A los niños hay muchos ministerios, muchas necesidades en los niños, en las escuelas, a veces en los mismos vecindarios, ¿verdad? ¿Cuántos niños miramos, verdad, que tal vez sus padres trabajan todo el día, o cuántos niños también que andan ambulando en las calles? Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos servir, pero sí, primeramente servir en nuestros hogares, eso que no se nos olvide, ¿verdad? Amén. Tener ese espacio de discipular a nuestros hijos, pero también es ver, ¿verdad? Pedirle a Dios en oración dónde el Señor nos quiere que sirvamos. Amén. Me recuerda el ministerio de Jesús. Las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Exacto. Daban acompañamiento. Sí. Los discípulos bien encargados en la palabra, en el mensaje. Sí. Y me imagino las hermanas Ahí de andaban las Lázaro, mujeres detrás de él. dando ese Sí. cariño, Sí. ese acompañamiento que Sí. es muy especial Sí. hoy en día. Hay mucha mujer salvadoreña acá de que ha perdido el rumbo. No cuidan el hogar, tampoco sirven al Señor. Y yo creo que a veces el servicio a la casa del Señor, el servicio en la obra del Señor,
trae una restauración al hogar. Así es. Pero también así hay es. mujeres que están en el hogar siendo de mucha bendición y no tienen que descuidar el hogar por el servicio del Señor. Eso es algo muy importante. Sí, es una línea muy definida, que tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Porque a veces nos podemos desviar o podemos perder eso de que estamos muy ocupadas en algo muy bueno, que es el ministerio, la iglesia, pero descuidamos a nuestros hijos. Sí. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros como mujeres somos el eje del hogar, ¿verdad? Que el hogar se maneje bien, que el hogar tenga pues lo que se necesita en cuestiones físicas, espirituales, sentimentales con los niños, pero también que ellos, ¿verdad?, vayan creciendo en la palabra de Dios, así como Jesús lo hizo cuando era niño, ¿verdad? Amén. Su madre, me imagino, le enseñaba, su padre, él estaba ahí con ellos, y pues fue creciendo y pues él también empezó a servir, ¿verdad? Y si nuestros hijos nos ven a nosotros servir, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a crecer con ese modelo de también llegar a servir a la iglesia, ¿verdad? Compasión. Compasión y crear un estilo de vida dentro de nuestras familias, dentro de nuestras iglesias. Y gracias a Dios, pues eso es como el ADN de nuestra iglesia del Nazareno, es que siempre hablamos de compasión. Nuestra parte del ministerio acompaña a la iglesia local a proveer ayuda en las necesidades físicas, no solo de la iglesia local, sino de las comunidades. O sea, que hacen misiones dentro de la iglesia local. Sí, claro que sí, hermano. Tratamos de no quedarnos dentro de nuestros cuatro paredes, ¿verdad? Siempre estamos animando a nuestras congregaciones a salir de nuestras cuatro paredes. ¿Les ayuda el Estado, la empresa privada? No, hermano, mire, algo que nosotros hemos... Porque la mayoría de mujeres no trabajan, las iglesias hoy no están los tiempos muy buenos, que hay abundancia. ¿Cómo hace? Sí, hermano, pero fíjese que si estamos hablando de una transformación de corazón, amén, a 100%, estamos hablando de cuando somos transformados por ese Dios, ¿verdad?, de amor, de compasión, nosotros vamos a llegar a amarle a Él con nuestro corazón al 100%. Y entonces ya vamos a querer hacer las cosas porque le amamos a Él. Vamos a amar a nuestro prójimo, amén, porque nosotros le amamos a Él. Y de ahí sale todo, ¿verdad? Lo demás. Tratamos de que nuestras iglesias sean transformadas por el Espíritu Santo. Amén. Si no hay una transformación espiritual, no va a haber amor hacia el prójimo. Y de ahí proviene todo. También hablamos de que lo que Dios quiere, ¿verdad?, es sacrificio. El Señor no está viendo cuánto diste, si diste, que son aquí dólares, $100, 50, Él dio más. No, el Señor está viendo que lo que damos, lo damos de corazón. Y no solamente hablamos del dinero, sino que hablamos de nuestro tiempo, hablamos de nuestros talentos, ¿verdad? Amén. Cómo nosotros llegamos a usar los dones que el Señor nos da, ¿verdad? Ya sea si estás en educación o en salud, pues yo sé que todos tenemos la necesidad de trabajar, pero también debemos de usar eso que el Señor te ha dado para bendecir al prójimo. Entonces, de esa manera, la gente lo hace de corazón. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, servimos en jornadas médicas. Ahorita estamos recolectando dentro de todas nuestras iglesias, haciendo un listado, ¿verdad?, todos los profesionales que tenemos. Y cuando venga una necesidad, entonces ahí estamos disponibles, estar listos. Yo creo que eso es lo que Dios bendice también, la disponibilidad del ser humano. Así es. La disponibilidad de la iglesia, ¿verdad? Así es. Y el deseo de servir en las misiones. Exacto. Eso, mire, a nosotros acompañar a la iglesia local en este ministerio, lo que estamos haciendo es no solo estamos predicando el evangelio, sino que estamos aliviando esa hambre física que hay para que luego podamos venir y compartir el evangelio. Dios usándolos para dar respuesta
Sí. a tantas personas. Fíjese, tenemos otros ejemplos. Bueno, yo vivo allá en Guatemala ahorita, pero tuvimos las caravanas que pasaron, ¿verdad? Por nuestras calles. Y alguien me dijo, hermana, pero ¿cómo es que ustedes le dan comida a tanta gente? Le digo, la iglesia. No es porque fulano me dijo que iba a venir dinero de aquí o de allá. No, le oramos al Señor. Yo me recuerdo esa vez, porque es algo que nunca habíamos visto. Yo creo que en la historia de nuestros países eso nunca había pasado. Y lo cuento esto para la gloria de Dios, ¿verdad? Que el crédito todo sea para honra y gloria de Dios. Pero me preocupó mucho, y como coordinadora de este ministerio, llamé a los pastores de ese distrito donde se estaban congregando, ¿verdad? Las personas de estas caravanas, porque estamos hablando de miles. No estábamos hablando de un poquito, sino eran de miles. Fuimos, nos reunimos, y lo primero que yo les dije, necesitamos orar. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para obedecer, para servir a esta gente? Porque estábamos viendo niños, mujeres, ancianos, y nos pusimos a orar. Y cuando terminamos la oración, los pastores empezaron a dar su granito de fe. Hermana, aquí hay 1,000 quetzales, aquí hay 2,000, aquí hay... Entre todas las iglesias, hermano, juntamos suficiente dinero para alimentar a 1,000 personas ese mismo día en la cena. Sí. Y así el Señor empezó a proveer. ¿Pero por qué? Porque estos pastores tienen un corazón compasivo, ¿verdad? Porque ellos querían servir a estas personas. ¿Qué fue lo que el Señor nos mandó? La Biblia habla, ¿verdad? Del forastero, ¿verdad? ¿Cómo debemos de tratarlos? Sí. Y pues las hermanas de la iglesia, cuando les presentamos la necesidad, pues ellas mismas llegaron y fueron al mercado, empezaron a comprar todo. Y pues sí, por 5 días ellas hicieron comida para alimentar a 1,000 personas. Y como le digo, es el Señor el que provee, pero también la iglesia, ¿verdad? Se unieron. Quizás unos sí daban, pero otras hermanas a las 4 de la mañana ya estaban preparando los alimentos para llevar allá a la aduana, ¿verdad? Entonces, situaciones como esas es cuando nosotros le damos gracias a Dios por esa transformación que Él hace en el corazón de las personas. Porque es de ahí donde nace el amor al prójimo, es de ahí donde nace ese querer acompañar el ministerio local de la iglesia, ¿verdad? Porque como le digo, si estamos llegando a las necesidades físicas de las personas, estamos mostrando el amor de Dios. Puede ser que ellos se conviertan, puede ser que no, pero eso ya se lo dejamos en las manos del Señor, ¿verdad? Nuestro deber es darles ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, compartirlo, no quedárnoslo, ¿verdad? Qué bendición, sí, qué bendición, compasión. Amén. Pastor Franco, pues el machismo y a veces la inteligencia nos ha alejado a los hombres a poder servirle al Señor. ¿Cómo hace usted, siervo, después de que tal vez no nació en el Evangelio, pero el Señor lo encuentra y hoy usted cómo sirve al Señor? Yo creo que una de las cosas fundamentales en esto es la mano de Dios, sin lugar a dudas. Porque anteriormente dije que yo no nací en el Evangelio, pero que realmente Dios comenzó a tratar con mi corazón y con mi mente desde que yo era un niño. Amén. Y las instancias o los momentos eran muy convenientes y adecuados como para que yo me perdiera completamente en drogas, en alcohol y por supuesto en cuestiones de género, de machista. Sí. Porque esa es una cuestión como heredada y no necesita mucho inculcamiento, eso es algo que de repente llega de forma automática. Pero yo le agradezco a Dios porque para mí, sin lugar a dudas, yo ahora, pues, lo que he podido llegar a hacer hasta este momento de mi vida es solo por la bendita misericordia de Dios. Gloria. O sea, no es por nada más. O sea, cualquier forma de vida que yo hubiera adoptado, creo que probablemente hubiera estado equivocada.
porque quizás lo hubiera hecho en mi sentir, en mi pensar, en mi forma de cómo ver la vida. Pero inconscientemente yo me dejé guiar por el Espíritu Santo. Y es que es la obra de Dios. De veras, cuando nuestra hermana Damaris habla de compasión y habla de alimentar a personas y todo eso, es que a mí me remonta a los tiempos antiguos también. Digo tiempos antiguos de mi vida porque yo ya viví varios lustros. Entonces, y realmente es una cuestión de darle gracias a Dios porque hasta acá Jehová ha sido bueno conmigo. Él ha sido fiel. Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. El Señor. Sí. Nos han llamado, nos han hecho varias llamadas al programa. Okay. Está viendo mucha gente que Dios va a tocar esta noche, Dios le va a dar respuesta. Vamos a escuchar algunas de las peticiones que han llegado al canal. Bien. Buenas noches, hermanos. Las peticiones de este día son las siguientes. Recuerde que usted puede escribirnos su petición al 7017-5703. Nuestra hermana Rosita Santamaría pide oración para que su esposo regrese a los pies de Cristo y que sea el Señor prosperando una vez más a su familia. Nuestro hermano Mario Gutiérrez pide para que el Señor traiga sanidad total a su cuerpo y que sea Él restaurándolo. Nuestra hermana Yancy Calcedo ora por la conversión total de su esposo, que sea el Señor seduciendo su corazón. Nuestra hermana Ana Morales pide al Señor por provisión económica y que el Señor le ayude a cancelar de forma total su deuda. Nuestra hermana Vinda Bonilla pide oración por su salud en su cuerpo y también por protección del Señor para su vida y para su familia. Asimismo oramos por nuestro hermano Mariano Lara, pedimos por su recuperación y también pedimos para que el Señor restaure una vez sus fortalezas. Oramos por nuestra hermana Delmi de Pérez, por sanidad total en su cuerpo, por nuestra hermana Bernarda Molina, que sea el Señor interviniéndola y llevándola al quirófano porque ella está a punto de someterse a una operación. Asimismo, oramos por nuestra hermana Claudia López, esperando que sea el Señor trayendo sanidad total a su estómago. Asimismo, pedimos por nuestro hermano Alvarado, que el Señor pueda liberarlo de toda deuda y que una vez más el Señor pueda hacer su obra. Asimismo, seguimos orando por nuestro pastor Mauricio Navas, que el Señor siga completando la obra de sanidad en su cuerpo. Estas son las peticiones de ahora. Recuerde que nuestro WhatsApp es el 7017-5703 para que usted pueda escribirnos sus peticiones y nosotros podamos orar por ellas. Bendiciones. Amén. No dudamos que el Señor va a dar respuesta. Así como usted ha llamado, hermano, para poner la petición, nos gustaría que también llamara para dar testimonio. Nos han llegado muchas llamadas de testimonio y eso pues queremos contárselo a usted, que Dios es el mismo de hoy, ayer y siempre, y el Señor tiene muchas respuestas para su problema. Quizás es un problema y el Señor tiene 7 respuestas para ese problema. Para el Señor hemos visto que para Él no hay nada imposible, Él es especialista en lo imposible. Amén. Mi hermana Damaris, como misionera en Guatemala y sirviendo en otros países de Centroamérica, me imagino que ha visto la mano poderosa de Dios a través de la oración. Pastor Franco, que está en una de las ciudades bien conflictivas, también él ha visto la mano de Dios, cómo Dios cambia los corazones, cómo trae la sanidad a los cuerpos y cómo Dios bendice a la familia salvadoreña. Vamos a orar, me acompañan a orar, vamos a hacer esta oración. Misionera Damaris, Pastor Franco, vamos a orar. Que ese Dios compasivo llegue y le dé una respuesta. Que ese Dios todopoderoso pueda bendecir a nuestra familia salvadoreña que tanto lo necesita. Gloria a Dios. ¿Me ayuda, hermana Damaris? Comenzamos a orar, ponemos las manos de cerca, pastor, y oramos por ellos. Un minuto. Vamos. Amado Padre Celestial, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de llegar al corazón de estas personas, llegar a los hogares a través de este programa, Señor. Gracias, Padre, porque nos das este privilegio, Señor, de interceder por estas peticiones, Señor. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque yo sé que tu Espíritu Santo ha puesto, Señor, en sus corazones a cada una de estas personas, Señor, llamar y exponer y compartir estas peticiones,
porque sabemos, Padre, como tu palabra dice, Sí, Señor. pedid y se os dará. Amén. Y en este momento, Señor, Oramos estamos tu palabra. pidiendo por cada una de estas peticiones, Sí, Señor. Señor, Sí, por Señor. hermana Te Rosita hablamos. Santa María. Sí, Señor, está pidiendo oración para Sí, que su Señor, esposo Rosita. regrese a tus pies. Sí, Padre. Así sea. Señor, la hermana Gracias, está Sí, Señor. siendo fiel, Oramos, Señor, Señor. pidiendo Señor. por la salvación de Oramos, su Señor. esposo. Sí, Señor. Señor, y confiamos, Sí, Padre, Señor Jesucristo. que tú Tú lo vas a, haces la obra. a llamar, Señor. Así sea. Tú Que haces ese la corazón, Señor, sea En ablandado, el nombre de Padre Jesús. amado. Por favor. Por hermano Mario Gracias, Gutiérrez, Señor, Sí, que papito pide lindo. que el Señor Sí, Señor. le traiga Gracias, Jesús. una Toca, sanidad total a su cuerpo. Señor. Sí, por Bendice, favor, Señor, tú Padre, en el nombre conoces de- sus dolencias, Señor. Sí, Señor, Tú por creaste cada Sí, Señor. lugar en su cuerpo, Señor. Sí, Señor Jesucristo. Y tú conoces En el nombre poderoso mejor de que Jesús. nadie la intimidad Sí, de este Señor. mi hermano. Oramos Tú por conoces todos sus ellos, dolencias, Padre. Señor. Ponemos En el nombre desde poderoso aquí, de Señor, Jesús. alzamos nuestras manos, Sí, Señor. Señor, que tú vas a Clamamos resolver sanidad por el cuerpo sobre de estos nuestro cuerpos. hermano Mario, Sí, Señor. Padre. Bendíceles a todos. Señor, Padre, por hermana de- Jency, de una manera te pido, especial. Señor, también que Gracias, Jesús. ella está pidiendo por la conversión Sí, Señor. de su esposo, Señor. Gracias, Padre. Tráelo, Padre, a tu En el rebaño. nombre de Jesús. Señor, que él pueda Sí, sentir Señor. esa necesidad Sí, en Señor. su Sí, corazón, Señor. Señor. Sí, No Señor. dejes en paz, que el Espíritu En el Santo nombre de redarguya, Padre Santo, Sí, ese Señor, en el nombre de corazón. Jesús. Oramos Señor, por ellos, hermana Señor. Ana Morales también. Sí, Señor. Ella está Bendíceles a pidiendo, todos. Señor, por provisión Sí, económica. Señor. En Que el el nombre Señor de le Jesús. ayude a cancelar Sí, de Señor. forma total su deuda. Sí, papá. Señor, yo sé que tú eres Bendice, hermana fiel. Claudia, Y Señor. Señor, yo sé que tú vas a hermana proveer Bernarda, medios Señor. para que Sí, ella Señor. pueda, En el Señor, nombre poderoso de de alguna Jesús. manera Así sea. Gracias. tener los Jesús. recursos, Señor, para que esta Gracias, deuda Jesús. pueda ser cancelada en su Gracias, totalidad. Por favor. Y En que ella el pueda nombre decir poderoso de Jesús. que hasta aquí el Señor ha proveído, orado. Señor, porque yo sé que tú también Gracias, te Señor. interesas, Señor, Sí, Señor. en esto. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos también por hermana Gracias, Señor. Prendesvina Sí, sí, Bonilla. En el Está nombre también de Jesús. orando por su salud total Sí, en su Señor. cuerpo, En el Señor, nombre de y Jesús. protección tuya, favor. Señor, En el nombre de para Jesús. su vida y su familia. En el Señor, tú nombre poderoso conoces, de Padre, Jesús. sus dolencias, tú Sí, conoces Señor. sus necesidades. Sí, Sí, Señor, Señor. tú conoces a cada miembro en su Sí, familia Jesús. Sí, también, Señor. Señor. Sí, Señor. En Te el nombre pido, de Señor, Jesús. que la protección Jesús. tuya sea sobre cada uno de ellos, Sí, papito Señor. lindo. Que tú cuides En su el entrada nombre y su poderoso de salida, Jesús oramos Señor. en esta Que noche. tú bendigas sus Que tú te vidas y que tú glorifiques. proveas, Señor, En el justo nombre lo poderoso que de ellos Jesús. necesitan, Señor Gracias, Jesús. eterno Dios. Así sea. Muchas Amén. gracias. En el nombre de Jesús. Ajá. Amén Amén. y amén. Gloria Amén, al Señor. Señor. Sabemos que el Señor va a dar respuesta a estas familias. Sí. Sabemos que también hay muchos hermanos, amigos que no pudieron hacer su llamada, no pudieron contactarnos, pero contáctese con el Señor ahí donde está sentado, Sí. pidiéndole por su petición. Sí. Y el Señor va a hacer la obra. Pastor Franco, ¿cómo va la obra allá en San Bartolo y Lopango? ¿Cómo Dios se está moviendo en esa ciudad? La verdad es un poco conflictiva la zona, porque hay diferentes elementos que interfieren en el desarrollo y en el sostenimiento eclesiástico. Pero siempre estamos con la visión y el enfoque definido en cuanto a crecer. Y quizás el primer eje donde la iglesia está trabajando es el eje espiritual. Amén. Qué Queremos en primer lugar crecer espiritualmente y estamos con un promedio de 15 ministerios de oración dentro de la iglesia. Estamos orando por las diferentes necesidades que la iglesia tiene. Cada iglesia, aunque son parecidas las cuestiones de las necesidades y el funcionamiento, tiene su propio fundamento de necesidad. Y ese es el que nos ubica sobre en qué debemos de estar orando. Así que todos estos ministerios conllevan un único fin, es el acercarnos al Señor cada día más. El enfoque no lo vamos a perder y es ese. En segundo lugar, queremos crecer con más hermanos. Creemos que el amor de Dios es tan grande, es infinito. Y no puede estar nada más entre pocos dentro de una comunidad terapéutica como lo es una iglesia.
sino que el amor de Dios, el amor de Cristo necesita ser diversificado y estar entre muchas personas. Entonces, bajo esa perspectiva queremos tener a muchas personas dentro de la congregación, para que el amor de Dios sea suficiente para cada uno. Sí. Y que la gente pueda encontrar consuelo, paz, solaz, esparcimiento en la presencia del Señor. Amén. Interesante las peticiones que nuestra hermana Damaris acaba de leernos y por lo que hemos orado. Yo creo que si todos pusiéramos nuestras peticiones de esta forma, bueno, estaríamos de alguna manera reclamando las más de 7,000 promesas de las que la Biblia nos habla. Amén. Reclamándolas con amor y con ternura y haciendo uso de la compasión y de la misericordia del Señor. A eso me refiero, no es de forzar la voluntad de Dios, sino que es de pedir con un corazón contrito, sencillo, humillado. Pero qué lindo es cuando una iglesia está enfocada en esto, en un crecimiento sano. Y luego de crecer en cuanto a membresía, también tener un enfoque de crecimiento en infraestructura. A veces nos quedamos como cortos en cuanto al crecimiento de infraestructura. Y realmente no es únicamente a nivel de la iglesia del Nazareno, sino que es a nivel de iglesia en términos generales. Amén. Tenemos muchas iglesias pequeñas en cuanto a infraestructura. Yo creo que sin estar hablando de cosas enormes ni grandes, sino que cosas que puedan ajustarse en cordura a las necesidades que cada iglesia tenga, cada pastor debería estar pensando en eso, en lo que puede lograr, porque la bendición de Dios está al alcance de la mano de todos aquellos que con tesón y con intención estamos clamando a Él de manera perseverante, pidiendo lo que necesitamos, no lo que quisiéramos tener, porque en realidad quisiéramos tener tantas cosas, pero Dios nos va a bendecir en la manera de que no nos haga falta nada y en la forma de complacer los deseos de nuestro corazón a través de la visión que Él mismo nos ha dado, pero también entendiendo de que es nada más lo que Él quiera darnos, sin querer forzar su voluntad, porque a Dios debemos de amarlo en primer lugar y respetarlo en segundo lugar. Amén. Qué bendición, Pastor Franco, escuchar la visión de la iglesia, escuchar lo que están haciendo en Reparto San Bartolo Tixa, es una bendición. Estamos contentos, es una bendición ver compartido con usted en este programa. Amén. Bueno, en televisión los minutos son contados, se van rápido, ¿verdad? Gracias, Pastor Franco, por estar con nosotros. No va a ser ni la primera ni la última vez que usted venga a testificar de las grandezas que Dios está haciendo en su ministerio y cómo el Señor lo trajo. Correcto. Hermana Damaris, muchas gracias por visitar el país El Salvador. Créame que es la respuesta a muchas oraciones que hacen los siervos de Dios, que hace la iglesia en general, que van a ministerios a darle un acompañamiento real y tangible a la iglesia del Señor en El Salvador. Gracias, hermana Damaris. Si nos da un saludo para todas las hermanas que la ven allá para despedirse. Pues gracias, hermano, por la invitación, ¿verdad?, que nos ha hecho de estar aquí y de tener la oportunidad de dirigirme a todas ustedes, lindas mujeres salvadoreñas que están en su casa escuchando este programa. Primeramente quiero decirles que entreguen todo a los pies de Cristo. No hay cosa mejor que vivir en relación con Él. Y yo, como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces yo les animo, levántate de ese sillón donde estás, de esa cama, toma las promesas del Señor, ¿verdad? Apodérate de ellas, el Señor te va a ayudar, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a mostrar el camino donde Él quiere que tú vayas y el Señor te va a usar de una manera grande. El Señor quiere ver mujeres valientes. Amén. Que nos levantemos, ¿verdad? Y peleemos por esos niños, peleemos por nuestros hijos, ¿verdad? Peleemos en contra de esas fuerzas, ¿verdad?, del enemigo que está queriendo robarse a nuestros adolescentes, nuestra juventud. Yo creo que tenemos ahora más que nunca un papel muy importante como mujeres, como amas de casa, como profesionales,
Y todas el Señor nos ha dado algo, ¿verdad? Un talento, un don, para que nosotros lo ofrezcamos en servicio al Señor y a nuestros prójimos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios ha dado muchas respuestas en este programa. Busca al Señor y el Señor va a escuchar tu clamor. Gracias, hermanos, por sintonizar tu programa, Tu Respuesta, y nos vemos hasta la próxima, y que el Señor te bendiga. Y recuerde, nada es imposible para Dios, porque Él es especialista en lo imposible. Dios les bendiga. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos.